Bueno, antes que nada, gracias por venir aquí, ¿no? Por estar aquí con nosotros hoy. Yo soy Rosa Montesinos y formo parte del núcleo de medio ambiente del Partido Comunista de Alicante, y es el que convoca este acto que yo ahora voy a presentar, ¿no? El núcleo de medio ambiente. El núcleo de medio ambiente trata de llevar a cabo temas y acciones relacionadas con el medio ambiente y con la mejora de la energía, intentando ser una herramienta útil para la ciudadanía, ¿no? Para la población. Este taller de esta tarde trata del autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, y tiene dos finalidades. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien. Y tiene dos finalidades. Por una parte, una finalidad formativa para que un poco sepamos exactamente qué son las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, y por otra tiene la finalidad de intentar impulsar a partir de aquí la creación de comunidades energéticas. Consideramos que es un tema muy importante en esta época de crisis económica y de todo lo que está pasando, ¿no? de cambio climático, porque bueno, en la medida en que esto prolifere, ¿no? La creación de comunidades energéticas ciudadanas, pues habrá más posibilidades de democratizar la energía, de que nos liberemos un poco de las multinacionales, ¿no? De las grandes compañías, de que llegue la energía a personas más desfavorecidas y de colaborar con el equilibrio ecológico, ¿no? Que es tan necesario. Bueno, la exposición la va a llevar a cabo mi compañero Miguel Ángel Padilla. Él es militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida desde hace décadas. Es profesor jubilado de FP, de energía solar, y bueno, es miembro del grupo local de Som Energia de Alicante, así como de la Fundación Renovables, de la Red de Energía de Izquierda Unida. Está afiliado a Ecologistas en Acción y a Comisiones Obreras. El taller se ha organizado de manera muy práctica. Primero habrá una exposición, Miguel Ángel hará una exposición que será una parte más formativa, en la que explicará un poco lo que son las comunidades energéticas, nociones básicas de fotovoltaica, y pondrá ejemplos de experiencias positivas respecto a comunidades energéticas, a creación de comunidades energéticas en otras partes de España, y a lo mejor incluye algún vídeo, ¿no? de estas comunidades o de estas experiencias. Después habrá un turno de preguntas y después será la parte práctica, intentando crear grupitos de trabajo, que sí que hay gente para el grupo de trabajo. Esperemos que sí. Grupos de trabajo para debatir pues, lo que se ha explicado y sacar conclusiones, puntos de vista. Cada grupo de trabajo, si nombra un portavoz, luego el portavoz dirá un poco las conclusiones, y el fin de esta parte práctica es ver si podemos conseguir crear una plataforma, o sea, que salga hoy de aquí una plataforma, un grupo motor formado por gente interesada en impulsar comunidades energéticas en Alicante y comarca. Y bueno, ya sin nada más, paso la palabra a mi compañero. Bueno, gracias Rosa. Bueno, bienvenidos, y vamos a ver. Yo soy un peligro cuando me pongo a hablar, entonces intentar controlarme. La verdad es que me puse a hacer una presentación, la he retocado muchas veces y bueno, he empezado con temas un poco de energía y de electricidad, porque creo que hay que conocer el contexto, los datos básicos en los que nos movemos, ¿no? Aquí en el País Valenciano, en España, y bueno, entonces, pero de todas maneras, hoy solo vamos a hablar de energía eléctrica. El consumo que tenemos en nuestro país, pero en general en Europa Occidental, sobre la energía es aproximadamente solo un 25% es de la electricidad. Muchas veces hablamos de la electricidad como si fuera toda la energía, pero es solo una cuarta parte. La mayor parte es de los combustibles fósiles, pues por ejemplo con el transporte o con la industria o con la calefacción. Entonces, eso es una parte. Vamos a hablar de autoconsumo fotovoltaico, efectivamente, y el autoconsumo el año pasado, en 2022, solo
ahorró el 1,8% de la electricidad que consumimos en España, es decir, es una cantidad pequeña en comparación, pero bueno, es un salto cualitativo lo que se dio en estos últimos años, pero aún así es una cantidad pequeña, ¿no? Y luego, cómo desarrollar el autoconsumo colectivo, porque hasta ahora lo que se ha desarrollado es fundamentalmente autoconsumo individual, es decir, el que tiene un chalet, el que tiene una casa, o las industrias, en fin, a título individual. Colectivo estamos muy poco desarrollados, España está a un nivel bastante atrasado todavía en lo que es el autoconsumo colectivo, y las comunidades energéticas también, se está empezando, ¿no? Las comunidades energéticas no es lo mismo que autoconsumo, pero lo más fácil de entender es empezar por el autoconsumo colectivo, porque es algo que ahora mismo el que más, el que menos, pues está informado, lo ve alrededor suyo, lo ve por algún conocido, y es algo con lo que nos estamos familiarizando, pero la comunidad energética no se reduce al autoconsumo colectivo, Sería, por ejemplo, habría que ver temas de movilidad sostenible, habría que ver temas de reforma energética de edificios, habría que ver muchos otros aspectos relacionados con la energía, ¿no? ¿Qué es la comunidad así por encima? Pues es una unión de la gente para defender los intereses de una manera colectiva, ¿no? Eso es un poco lo que comentaba Rosa, a ver si somos capaces de poner un granito de arena hoy y de empezar, no sé si será posible, a avanzar, ¿no? Que no se quede en una charla pues como una más, que se hacen bastante a menudo. Para mí el tema fundamental por el que tenemos que movilizarnos es por la gravedad del cambio climático, ¿no? Es el peligro fundamental, en mi opinión, al que se enfrenta la humanidad. Ya creo que no hace falta mucho explicarlo. Un 70% del cambio climático se produce justamente por los combustibles fósiles, tiene que ver con la energía, ¿no? La combustión de combustibles fósiles, petróleo antes era carbón, petróleo y gas natural ahora, que es el que tenemos más en boga, pues son un 70% de las emisiones. Luego hay otro 30% que son relacionados con la agricultura, en fin, y con otros aspectos, incluidos los incendios, ¿no? Cuando se producen incendios. El CO2, que es el dióxido de carbono, que es el gas dentro de los 6 gases, pues el más conocido y el que muchas veces se toma como referencia, tiene un problema, y es que se empezó a emitir hace 200 años, básicamente con la revolución industrial y el desarrollo del carbón, y un 20% va a estar todavía en la atmósfera dentro de 1000 años. Es un gas que cuesta mucho que se diluya y que sea absorbido, ¿no? Ese es el principal problema. Ahora mismo quedan menos de 10 años para que resolvamos el gran conflicto al que nos enfrentamos, evitar que suba más de 1,5 grados la temperatura del planeta de aquí a final de siglo, ¿no? Que ese es el gran reto que, como sabéis, las cumbres de cambio climático que no avanzan, desgraciadamente, como deberían avanzar, pues están... Entonces, seremos capaces de aquí al 2030, a nivel global, a nivel de todo el planeta, ¿no?, de avanzar de una manera decidida. Entonces, digamos, nosotros estamos hoy planteando este tema para ver qué podemos hacer en Alicante desde aquí para avanzar en la solución de ese grave problema, o por lo menos en poner un granito de arena y en evitar que se deteriore más la situación, ¿no? El tema fundamental es que hay que reducir urgentemente o detener, sería lo deseable, el consumo de combustibles fósiles. Disculpad que no me he silenciado. Espérate. A ver que lo apague. Digamos, hay varios riesgos. Aquí, si veis, aquí se ve bastante bien, ¿no? Pues nosotros aquí estamos en la franja del 2000 al 2100, nosotros estamos aquí en el 2022, y aquí es el momento decisivo en que, según las medidas que tomemos, o se irá por este nivel ahí, bueno, incontrolable, o este sería el deseable, ¿no? Que trabajemos en torno para el 2100 en 1,5 grados. Ese sería evidentemente el deseable, pero que cada vez se cuestiona más y parece que va a ser muy difícil que se consiga, pero bueno.
Impulsar un reto urgente, ¿no? Perdón, que me he ido para atrás. La evolución del CO2. El CO2 aquí podemos ver un poquito, esto es la curva desde el año 2000 hasta el 2022. El crecimiento del CO2 se está reduciendo. Fijaros, aquí he puesto en paralelo, aunque bueno, aquí hay desde 2050, sería del 2000 el crecimiento de la población. Es evidente que una de las razones fundamentales para el crecimiento del CO2 y del gasto de energía es que tenemos una población que desde el año 1900 al 2022 se ha multiplicado por 4, ¿no? De 2.000 millones de habitantes que había a principio del siglo XX, estamos en 8.000 millones que se superaron el año pasado, ¿no? Pero el CO2 se ha multiplicado en ese mismo periodo, o los gases de efecto invernadero, por 18, ¿no? Aproximadamente, es decir, que hay una gran diferencia. Aún así, aquí vemos que ha habido solo un momento en que el CO2 bajó, que fue en el año 2000 con el COVID, es decir, solo cuando hay un momento grave, una situación no voluntaria, ¿no? Pues se produce una bajada. Aparece, el año pasado el crecimiento del CO2 en el 2022 no ha sido muy alto a nivel de escala mundial. Hay un dato positivo y es que China por primera vez ha bajado un 0,5 el año pasado y la India está subiendo mucho, estamos hablando de escala global, ¿no? También hay un dato positivo, es que la población mundial se está reduciendo su crecimiento, ¿no? La evolución en España pues es esta, ¿no? Aquí vemos, esto es desde 1990, los 30 últimos años, cómo ha evolucionado esto el consumo de energía total, ahí es la total. Cuando hablamos de energía primaria es los combustibles fósiles, etcétera. Esto es la evolución de la electricidad. La electricidad, lo normal en los próximos años que la electricidad, nuestro consumo de electricidad aumente. ¿Por qué? Porque tenemos que electrificar la sociedad un poquito más, es decir, tenemos que reducir nuestros consumos, pero pasar de consumir con combustibles fósiles a electrificar. Por ejemplo, un ejemplo claro es el tram, ¿no? Movernos con un transporte público electrificado en lugar de movernos en autobús con gasoil o de movernos en coches particulares. Esto es cómo ha evolucionado el CO2 en España desde 1990 a el 2020. Desgraciadamente, estos dos últimos años, el 21 y el 22, ha subido de manera importante, un 5,8 si no me equivoco y un 5,6. Estamos mal, porque habíamos alcanzado bajar por debajo del 1990 y muy por debajo, esto fue en los años del 2008, del desarrollismo bestial, donde estaba aumentando mucho el consumo, ¿no? Esto es cómo ha evolucionado la potencia de renovables en España, esto a nivel estatal, pues desde el 2005 hasta el 2022. Aquí vemos el periodo de gobierno del PP, pues es evidente, los crecimientos de renovables se producen pues en periodos, aquí fue los gobiernos de Zapatero y aquí pues es el gobierno último que ha habido un impulso importante, ¿no? Aquí tenemos el crecimiento del año pasado, ese debate abre otro debate y otros problemas, pero aquí tenemos todo lo que está. Esta raya, digamos, que veis aquí en marroncillo sería autoconsumo. El año pasado se produjo un desarrollo bestial, inesperado, nadie pensaba que se podía hacer tanto. Claro, lógicamente al subir la electricidad un montón, la gente se instala autoconsumo para reducir los costes, ¿no? Pero esto es eólica y esta parte es solar fotovoltaica en suelo. Pero el año pasado se instaló el 40% de lo que se instaló de fotovoltaica fue en tejado, es decir, que cuando se habla, es que no se instala en tejado, no es cierto, en España se está instalando y mucho, y el año pasado mucho en tejado. Objetivos del NIEC. ¿Qué es el NIEC? El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es un proyecto, un acuerdo del gobierno actual de 2021 a 2030, que va un poco dentro de los objetivos que también se marcan desde Europa y tal, que se debaten, que es reducir un 23% respecto a 1990 en un 28% respecto a 2022, porque hemos subido. Ese es el objetivo, que es un objetivo criticado por todos los sectores progresistas y ecologistas, que es insuficiente. Pero bueno,
Ya me gustaría a mí que lo consiguiéramos, ya veremos. Cubrir un 42% de energía final es toda la energía, no la eléctrica, como os decía. Estamos en el 22% apenas el año pasado, es decir, que hay que subir, prácticamente hay que multiplicarlo por 2 de aquí al 2030, de acuerdo con los objetivos del NIE. Generar el 74% de electricidad con renovables. Solo se ha producido el año pasado, que fue un buen resultado, el 42,2%. Es decir, de toda la electricidad que consumimos en España, el 42,2% se produce con renovables. Bajó bastante porque el año pasado había poca agua, ya sabéis, las multinacionales habían gastado la hidráulica de los pantanos, una de las razones, ¿no? Pero también porque llovió poco y los pantanos estaban bajos. Si no tenemos agua en los pantanos, no se puede turbinar hidroeléctrica. También porque se ha exportado mucho. Se ha exportado mucho porque Francia tiene una crisis muy fuerte con sus nucleares, que hay un 40% que tenían problemas, que estaban parados, y el año pasado España exportó el 6% de su producción de electricidad a Francia y Portugal. Entonces, mientras que en el 21 importábamos el 1,5, es decir, que la diferencia es muy grande, ¿no? Y también el tema del autoconsumo, ha aumentado el autoconsumo, si nosotros autoconsumimos, consumimos menos de la red. Entonces, una parte se debe a todo esto. Bueno, uno de los objetivos, que es el que plantea muchos problemas en los debates de poner o no poner parques solares, es que hay un proyecto de instalar 27 megavatios, que eso es mucho, son millones de vatios para el 2030 en fotovoltaica. Y todo indica que los vamos a superar. Ese sería otro debate, aunque no es de hoy, no es un debate que pretendo que tengamos hoy. Sin embargo, en eólica no estamos cumpliendo los propósitos ni los objetivos del NIE, que estamos bastante por debajo. Pongo como ejemplo, esto lo he puesto un poco para ver si es posible esos objetivos que marca, entre comillas, el NIE, si eso se puede hacer. Y pongo el ejemplo de Dinamarca, ¿no? Dinamarca, que es un país de 5,5 millones de habitantes, poco más que el País Valenciano, tiene desde el 2020 hasta del 1990, en 30 años, ha bajado un 50% sus emisiones de CO2. Es un dato, en mi opinión, muy bueno, espectacular. Pero si lo comparáramos con 1996, que es cuando alcanzaron el pico de emisiones, de aquí a aquí se ha bajado un 95%, es decir, se puede hacer. Si lo hace un país como Dinamarca, Dinamarca es un país que está considerado ejemplo de eólica, no sé si lo habéis oído, ¿no? Pero tiene mucho viento y tiene mucha eólica. Ellos han electrificado más, en la medida, no mucho, no todo, pero están electrificando más y están consumiendo menos energía primaria, han bajado un 12,5% en 30 años, aumentando su población un 15%, porque hay que, en todo este tiempo, lo mismo que España, que mira los datos, hemos crecido desde 1990 un 25% de población. Quiere decir que estamos consumiendo menos per cápita, que es un dato positivo. ¿Qué electricidad consumimos en 2022? Pues el consumo eléctrico autonómico, a nivel de País Valenciano. Esos datos a vosotros, bueno, no me voy a extender mucho en esos datos, son unos datos más o menos la media de a nivel estatal y representan el consumo eléctrico el 10,8% del Estado español, ¿no? Y más o menos la población también del País Valenciano es cerca del 10%, estamos un pelín por arriba, pero donde estamos fatal es en renovables. Si a nivel estatal se produce un 42,2% el año pasado y debería ser más, este año se aspira a alcanzar el 50%. En el País Valenciano solo alcanzamos el 16%. El 16% de lo que producimos, que es solo el 70% de lo que consumimos. O sea, el País Valenciano importa, hablo de electricidad exclusivamente. En electricidad el País Valenciano importa un 30% de la electricidad que consumimos afuera, pues por eso tienen los molinos o lo que sea
Castilla-La Mancha o Murcia o quien sea, ¿no? Y nosotros pues no los ponemos aquí, pero se los cogemos a ellos, ¿no? Para poner un ejemplo. Per cápita, es decir, cada ciudadano consume, eso es la media de todo el consumo eléctrico, lo dividimos por los 5 millones de ciudadanos y consumimos aproximadamente 5.425 kilovatios hora al año. ¿Es eso mucho? Con relación a otros países de Europa es poco. España no es un país despilfarrador de energía en comparación con otros países, pero es mucho porque hemos aumentado, ¿no? Esto, para producirlo con fotovoltaica, ¿qué tendríamos que hacer? Pues poner aproximadamente 25 metros cuadrados de panel en cubierta por ciudadano. Sería la energía producida por más o menos 362 kilovatios de potencia por ciudadano, en un sitio perfecto. ¿Y esto cuánto ocuparía en suelo? Unos 350 kilómetros cuadrados. La ciudad de Alicante, si no me equivoco, es decir, todo el término de Alicante, estaremos en unos 200 kilómetros cuadrados, ¿no? Creo. Pues esto sería 2 veces la ciudad de Alicante, más o menos, en término, si tuviéramos que cubrir. Y eso representa el 1,55 del territorio, es decir, con el solar ocupa territorio, eso no hay más remedio. Tenemos que hacer todo lo posible para poner al máximo en cubiertas, pero aún así vamos a tener que poner en suelo. En pequeñas instalaciones, preferentemente, y también en algunas grandes, ¿no? Entonces, en proporción, la medida en Alicante, con 338.000 habitantes, el consumo sería esto, tal, etcétera. Necesitaríamos en suelo 24 kilómetros cuadrados para producir la energía que consume Alicante. Ojo, eso es a grandes rasgos, porque la solar no te sirve, hay que almacenarla, porque claro, la solar solo produce cuando el sol. Tendríamos que tener sistemas de almacenamiento, en fin, muy complejo. Todos estos datos los pongo un poco, no quiero marearos, pero lo prioritario, evidentemente, es reducir el consumo. Eso es lo prioritario. Porque si fuéramos capaces de reducir un 50% para el 2050, esto ya lo planteaba, por ejemplo, la Fundación Renovable y mucha otra gente, para el año 2050, pues evidentemente tendríamos muchos menos problemas, ¿no? Esa puede ser una tarea de una comunidad energética, reducir los consumos, más que producir, o sea, las dos cosas, ¿no? Más electrificación para integrar renovables. ¿Qué va a pasar con la producción eléctrica? En mi opinión, hay que ir a renovables sí o sí, y además tenemos que producir el doble de la electricidad que, como mínimo, para el 2050 de la que generamos ahora, y si es posible, el 100% con renovables. Con muchos problemas que tiene, no es fácil. Sustituir, pongo un ejemplo, ¿no? Todos aquí, me imagino que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos en contra de la nuclear de Cofrentes. Quisiéramos cerrar las nucleares. La nuclear de Cofrentes sola produce un 33%, un 32%, un tercio, más o menos, de la electricidad que consumimos en el país valenciano, un tercio. Para generar la misma energía anual que la nuclear de Cofrentes, fijaros, se necesitarían 6.000 megavatios de potencia fotovoltaica. Eso es el plan de la Generalitat para el 2030, es generar 6.000 megavatios con fotovoltaica. Y es lo que está trayendo muchos problemas. Todo lo que plantea la Generalitat para el 2030. ¿Esto cuánto es? Pues son 15 millones de paneles de 400 vatios, que son de 2 metros cuadrados. Y más o menos, para que eso lo hiciéramos con fotovoltaica, tendríamos que cada ciudadano del país valenciano, de los 5 millones que somos, tendría que instalarse 1,2 kilovatios o 12 metros de territorio, eso en cubierta, necesitaría unos 12 metros para poder eso. O sea, no es una tarea sencilla ni mucho menos, ¿no? Y eso en tejados óptimos. Tejados que no tengan sombra. Muchas veces aquí en el partido de Miguel Ángel, vamos a poner paneles. No tiene sentido poner paneles aquí, está rodeado de edificios que le hacen sombras. Tiene que ser sitio donde le llegue el sol. Si no llega el sol, no sirve de nada poner paneles. Aparte, pues hay que ver cómo se consume, etcétera, etcétera, ¿no? Para que tengáis una idea, pues esto producido en suelo son de 100 a 120 kilómetros cuadrados, un 60% de la superficie de Alicante, territorio de Alicante, 3 veces el territorio de San Vicente, por ejemplo, que son de 40 kilómetros cuadrados, y
unos 13.000 campos de fútbol, ¿no? Aproximadamente. Eso para producirlo con fotovoltaica. Vale, pero si no queremos fotovoltaica, queremos eólica. En la provincia de Alicante es una de las 4 provincias en España que no tienen un solo aerogenerador. No ha venido Carlos Arribas, pero nos íbamos al COI y nos insultaban porque defendíamos que se pusieran aerogeneradores. Claro, tú lo que no puedes decir es que quieres que se cierre la nuclear de Cofrentes, que estás en contra de las combustibles fósiles y tampoco quieres poner eólica. Y la eólica hay que ponerla donde hay viento. Lo que no puedes poner lo mismo que los paneles solares, hay que ponerlos donde hay sol, pero el sol está repartido por todos sitios, sobre todo en el sur de la península, de una manera importante. El viento no, el viento está en las montañas y en el mar, básicamente, y luego en algunas zonas eólicas importantes, como puede ser el Corredor de la Mancha, etc. Entonces, si queremos producir esa misma energía, solo para cerrar Cofrentes, con otros muchos problemas que habría, no es sencillo, tendríamos que poner entre 4.000 y 5.000 megavatios de potencia eólica. ¿Eso en qué se traduce? De 2.000 a 2.300 aerogeneradores de 2 megavatios, que son unos bicharracos de 100 metros de altos, con todas las palas y tal, en zonas óptimas eólicas, las montañas o el mar, o 5.000 a 5.300 como los 31 de Caudete. Todos nosotros me imagino que hemos pasado Camino de la Mancha y cuando pasas Villena ves Caudete, la sierra de Caudete hay 31 aerogeneradores. Esos 31 aerogeneradores son de solo 850 kilovatios, 0,85, porque cada vez los hacen más grandes, antes eran mucho más pequeños. Entonces necesitaríamos solo para producir lo de Cofrentes, que es un 33% de lo que consume en electricidad, unos 165 parques como los que hay en Caudete, en tierra, en zonas montañosas, lógicamente, o de mar. ¿Cómo generamos la electricidad en España? Bueno, aquí veis, aquí hay un debate, y es esto que veis aquí, que era del 22, por ahí lo habré puesto, 22 de marzo, fue un día muy soleado. Esto es las 24 horas, esto es de Red Eléctrica Española, cómo se produce la electricidad. La electricidad tiene un gran inconveniente, y es que hay que consumir la que se produce, o sea, tiene que coincidir la que se genera con la que se consume, porque no se puede almacenar, sino hay que generar unos sistemas de almacenamiento. Entonces, las redes eléctricas, Red Eléctrica se dedica a controlar, equiparar que todo lo que se va a consumir hay que planificarlo el día antes y luego se corrige durante el día, parando instalaciones si hace falta o poniendo tal. Esto que veis aquí, marroncito, es la producción fotovoltaica en grandes parques, en lo que hay por toda España, ¿no? Esto que vemos aquí rojo es la termosolar, unas plantas que lo que calientan son cilindros parabólicos o de torre, que también por el sol. Pero de esas no se ha evolucionado desde 2013, creo, 2012 fue el último que se instaló. Hay, no sé si 20 y tantas pequeñas centrales, una está en Villena, camino cuando se pasa a la cárcel de Villena, y hay una de 50 kilovatios, de 50 megavatios. Bueno, pues cuando nosotros generamos, eso son las grandes empresas, lógicamente, ¿no? Que se genera todo esto, pues yo digo una cosa y siempre lo digo, ¿no? Me dicen, es que son los cabrones de las multinacionales, divertidoras, sí, son ellos, porque vivimos en el sistema capitalista y son ellos los que tienen, pero aún así yo prefiero que generen con fotovoltaica y con eólica que lo hagan con nuclear o con combustibles fósiles, porque evidentemente el resultado para la población y para la ciudadanía y para la sociedad y para el mundo y para el planeta es diferente. Si se está reduciendo el CO2, lo mismo que ponía el ejemplo de Dinamarca, aunque hay una empresa pública muy importante allí, es mejor que generen con eólica que generen con combustibles fósiles. Esa es mi posición, ¿no? No me da lo mismo, aunque sea empresas despreciables, capitalistas, etc. Y bueno, aquí un poco, el año pasado estos son los datos de 2023 de lo que va de los 2 meses, y bueno, esto es como se está generando, ¿no? De enero y febrero pues se ha generado un 9,6 con fotovoltaica, un 11 con hidráulica, en total un 45% con renovables. Evolución del autoconsumo.
Aquí podéis ver, de una manera muy rápida, desde el 2015, donde prácticamente no se hacía autoconsumo, esto eran 20 megavatios, pues a lo que se ha hecho en estos últimos 4 años, ¿no? El último gobierno, pues desde 2020, que entró con el COVID, pues de una manera espectacular. La primera parte era industrial, esta que veis rojo, pues son los industriales que se colocan fotovoltaica en su tejado, en sus naves, para ahorrar energía, para que les salga más barato, como es lógico, pero estamos viendo que en el 2022 ya la parte residencial está creciendo muchísimo, es decir, y ahí es donde nosotros podríamos plantear, pero esto hasta ahora es autoconsumo individual prácticamente, ¿no? El reto ahora es cómo avanzamos hacia un autoconsumo colectivo. Hay una parte que se desaprovecha, pero bueno, esto lo voy a pasar porque son temas técnicos. Hay en la ruta, el gobierno ha aprobado el autoconsumo, depende de una cosa que se llama la ruta del autoconsumo, y hay unos proyectos. Esto sería un poco la gráfica, esto está aprobado por el Parlamento Español y tal, o sea, no se planifica, se intenta planificar y conseguir unos objetivos. Aquí hay distintos niveles: escenario objetivo, escenario alta penetración. La alta penetración plantea para el 2030 14 megavatios. Ya estamos en estos momentos en 5,5. Todo parece indicar, el año pasado se pusieron 3.000 de autoconsumo, es decir, al crecimiento del año pasado, si lo mantenemos, vamos a llegar a estos 14, que es el objetivo más ambicioso, seguramente en 2027. Es decir, que 3 años antes, pero ahí es donde se plantea qué hacemos también nosotros para que eso, pues, contribuyamos a eso y se haga de una manera democrática y se haga de una manera participativa. ¿Por qué está creciendo el autoconsumo fotovoltaico y el autoconsumo en general? Porque las fotovoltaicas han bajado mucho de precio. Es decir, hace 15 años un panel fotovoltaico era un artículo de lujo, y hoy, pues si vais a cualquier almacén, pues desde el Leroy o cualquier otro, el otro que han puesto en la avenida de Denia, tienen unos paneles maravillosos, que son de 500 vatios, de 600, que te valen 180 euros. Es que yo no sé cómo puede costar tan barato, el material es barato para hacerlo, pero aunque los traigas de China, que la mayoría vienen de China, son de buena calidad, y traerlo hasta aquí y almacenarlos y transporte 180 más lo que gana cada uno, ¿no? En el mecanismo, el transportista, el que lo vende, en fin, son costes hoy en día muy baratos. ¿Qué son las comunidades energéticas? Bueno, las comunidades energéticas lo han definido 2 directivas de la Unión Europea, que básicamente es facilitar el derecho de los consumidores a participar en proyectos de energías renovables. Hay 2 tipos de comunidades, pero bueno, nosotros nos centraríamos en el de energías renovables. Para producir, consumir, almacenar y vender energía renovable y compartir dicha energía en el seno de la comunidad. Básicamente eso es la comunidad. ¿Qué ocurre? Que llevamos 2 años de retraso. Eso se tenía que haber regulado en España. Y en otros países de Europa no se ha regulado prácticamente en ninguno, pero el que nos interesa a nosotros es el nuestro, y el gobierno izquierda progresista no ha hecho su trabajo. O sea, esto se tenía que haber hecho. Entonces, de hecho, ayer salió que ya lo están regulando las cámaras de comercio. Están empezando las de Navarra y la patronal. O sea, ya están ellos regulando un sistema que les va a beneficiar a ellos, porque nos ha hecho el trabajo de hacer una regulación donde realmente se facilite la participación de la ciudadanía. Y ese también sería un reto de esta plataforma, si somos capaces de conseguirla, pues de trabajar en ese sentido, en presionar, en decir, hostias, es que esto hay que moverlo. Se deben convertir en herramientas claves para conseguir el cambio de modelo energético desde la participación ciudadana y desde lo local. No es fácil, pero no va a ser una tarea sencilla. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando doy charlas sobre el tema de comunidad energética, digo, bueno, amigos de la tierra, ¿no? Una ONG muy respetable que yo admiro, o otros tal, dicen 5 millones de comunidad energética. Hostia, es que el papel es muy sufrido, o las declaraciones y tal. Imaginaros, no sé, aquí los que estamos aquí, cómo nos gusta participar en nuestra comunidad de vecinos. Huimos, me imagino, ¿no? Huimos, o si... Bueno, pues imaginaros meterte en una comunidad energética donde es 10 veces más complicado que en una comunidad de vecinos.
10 o 20, ¿no? Porque en una comunidad de vecinos tú te tocas ser presidente y lo eres un año y aguantas al pesado del tal, o tú mismo, tal. Pero aquí te tienes que meter en un proyecto que hay que conseguir que la gente se implique, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Y luego hay que hacer una tarea de legalizarlo. Se puede ser una cooperativa, se puede ser en fin, una asociación sin ánimo de lucro, hay varias formas, pero el tema es, eso sería un poco también la tarea si se constituye un grupo de ver todo ese tipo de cosas, hay distintas experiencias. Bueno, eso, ahorro en la factura eléctrica es lo más elemental, cultura energética, que la gente tenga una cultura energética, que la sociedad en su conjunto tenga, o mucha de la sociedad, aprovechamiento de fuentes renovables, cohesión social, que sea un elemento de solidaridad, pues luchar contra la pobreza energética debería ser uno de los elementos de las comunidades energéticas. Bien, las que montan desde diputación con multinacional y tal no van por ese camino. Y ayer mismo estuve en una reunión de vecinos donde yo vivía, porque tengo ahí un piso y tal, y nada, pues ya han mandado Iberdrola una propuesta para montar las comunidades energéticas, van a venir, lo están lanzando, y además sin que la gente tenga que pagar nada. Entonces, si a ti te adelantan el trabajo, te dicen, no, vale, pero es que esto no te piden un euro. Lo único que pedían es que durante 20 años tengas que estar con ellos, y a los 20 años te regalan la instalación, ¿no? Cuando una instalación fotovoltaica aproximadamente se amortiza ahora mismo en 5 años. Entonces, claro, ellos pues tienen mucho dinero para poder hacerlo, asumir que ellos asumen el coste inicial y luego pues están ganando durante 15 años lo que si lo haces colectivamente pues ganaría la comunidad, ¿no? Bueno, esto es uno de los ejemplos muy básicos, esto es de Somenergia, que ha hecho un librito sobre comunidad energética en edificios de viviendas. Si decíamos que es difícil ser presidente de una comunidad de vecinos o simplemente vocal, pues imaginaros intentar montar una comunidad, o sea, una instalación colectiva, ya lo hemos planteado. Yo, por ejemplo, lo estoy intentando ahora donde vivo, que es un sitio privilegiado, y parece que lo vamos a conseguir, pero hay muchos problemas para esto, ¿no? De alguna manera hay otras posibilidades que es las que podríamos trabajar, y es que también se pueden utilizar tejados a 2 kilómetros, ahora mismo se ha ampliado a 2 kilómetros, tú puedes poner una instalación de paneles solares, el problema es que está limitado a 100 kilovatios, que es muy poco. Y entonces, por ejemplo, en un polideportivo se produce la electricidad y la puedes consumir en un edificio de al lado si hay acuerdo con el ayuntamiento. Esas son las que se están haciendo ahora mismo. Que los ayuntamientos ceden parte de su tejado, es decir, el ayuntamiento también se beneficia, puesto que su colegio, su polideportivo o su centro cultural reduce su consumo, pero como le sobra, pues lo que sobra es lo que se puede compartir con los ciudadanos que se asocien en esa cooperativa, Aquí, por ejemplo, estas son unas imágenes que me permitió eso cuando todavía trabajaba en el Instituto Gran Vía, estábamos montando los paneles con los alumnos y tal, y bueno, ese sería un sitio ideal. Los colegios, los institutos son sitios que tienen mucha superficie, normalmente bien orientados. El Gran Vía pues, tiene una superficie enorme, se podrían poner 400 o 500 kilovatios y se podrían compartir además con zonas de pobreza, como puede ser allí las 400, las 1000 viviendas, en zonas, el barrio del Carmen, que se podría hacer. Pero bueno, hay una serie de pegas. Yo esta es una de las que pienso que si se monta el grupo deberíamos trabajar en ese camino. Hace poco estuve hablando con el director otra vez y él dice, bueno, ya veríamos, ¿no? En su momento si estaría dispuesto a colaborar, pero me dijo que lo habláramos. En Alicante hay 30 colegios, esto lo ha hecho el Ayuntamiento del PP y hay que felicitarlos porque estuvimos gobernando nosotros el tripartito y no pusimos un solo panel en ningún colegio. Yo con mucho cabreo por mi parte, y llegó los del PP y han llenado todos los colegios de Alicante. Hay 33 colegios con tal, y lo mismo se puede hacer con los institutos. La realidad es que hay un tío muy competente, que es el jefe del ingeniero jefe de electricidad aquí en Alicante, que es un tío muy competente, como muchas veces depende del técnico que tenga ganas de hacerlo tal, pues está bien. Lo que pasa que ahí, eso sería otro campo en el que, si se monta aquí el grupo, yo plantearía que se podría trabajar, ¿no? Ver qué pasa con esos colegios. Un colegio
tiene un consumo solo durante el 66% de los días del año, porque los fines de semana está cerrado, las vacaciones está cerrado, tal. Entonces, bueno, puede tener un consumo stand-by, pero los colegios son elementos que si se pone una instalación, hay muchos días, fines de semana, evidentemente, que sobra su electricidad. Entonces, esa electricidad, esos días, se podría compartir con los vecinos, más la que pueda sobrar, porque normalmente tienen tejados grandes, y esto es otro de los campos en los que se está trabajando actualmente en todas las comunidades energéticas, aprovechar espacios como los colegios públicos para hacer comunidad energética o autoconsumo compartido, como mínimo autoconsumo compartido. Otra cuestión que podríamos hacer es facilitar la autoinstalación de pequeños kits fotovoltaicos. Ahora mismo es muy complicado instalarse un panel fotovoltaico a alguien que se lo quiere instalar por su cuenta. Yo animo a todo el mundo a la desobediencia solar, pero muy poca gente, yo mismo tampoco lo hago mucho, y entonces, porque claro, al final tú te pones un panel solar y tú estás ahorrando en el momento que lo enchufas a la red, pues esto, podríamos hacer trabajos de ese estilo, podríamos hacer compras colectivas, rebajar los precios y facilitar que la gente que tiene pocos recursos se pusiera unos panelitos solares en su casa y tal, o se los pusiera una asociación sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no se ha desarrollado. Por ejemplo, hay países de nuestro entorno, como Portugal, que lo tienen, como Francia, que la gente se puede poner el panel solar cumpliendo unos requisitos, comunicándolo. En fin, no se trata de que lo hagas en plan que como cualquiera que se pone un aire acondicionado en su casa, ¿no? O un toldo. Pues ¿por qué no te puedes poner el toldo para que te molesta el sol y no te puedes poner un panel solar para reducir, ¿no? Entonces, una de las cosas ahora mismo es que es muy complejo, y una de las propuestas que se hacen de distintos colectivos es que para gente con pocos recursos se pudiera hacer sin cobrar IVA, porque se paga IVA, toda esta historia es el 21% de IVA. Entonces, que no hubiera IVA y no haría falta dar subvenciones. Con el tema de las subvenciones yo estoy en contra. Las subvenciones es un caos, porque además provoca muchos retrasos, mucha burocracia administrativa, y entorpece muchas veces algunas de las cosas. Yo creo que habría que buscar soluciones más ágiles. Algunos ejemplos de buenas prácticas, pues el Ayuntamiento de Prat de Llobregat pues es uno de los que está bien en Cataluña, pero como lo que hacen esto que veis estos redondeles, pues están distribuyendo, hacer especies de células, ¿no?, de enjambre, como aquí veis un panal de abejas o de tal, de miel, se representa de esa manera, es decir, hacer muchos círculos en torno a 100 kilovatios, porque el problema es que está limitado a 100 kilovatios. Entonces, buscar tejados públicos, por ejemplo, o privados, podría hacerse mixto, donde se ponen 100 kilovatios, y buscar de favorecer o de que la gente se organice en torno a esos tejados para producir una parte de su electricidad. Esto hay muchos sitios donde está avanzado de esta manera. Ahora mismo hay subvenciones, hay ayudas, hay muchas cosas y podría ser interesante. El ejemplo más claro, más cercano a nosotros, está en Crevillente. Crevillente está puesto como ciudad modélica en ese sentido porque tiene, no sé si conocéis, que hay una cooperativa que se llama Enercop en Crevillente, y Enercop tiene ya más de 100 años de historia. No es una cooperativa sin ánimo de lucro, es una cooperativa con ánimo de lucro, no es el modelo que yo defiendo, pero lo mismo, pues bueno, allí ¿cuál es la ventaja? Que ellos financian, la gente que forma parte de la cooperativa no tiene que invertir, no tiene que poner dinero, sino que lo pone la cooperativa. Lógicamente la cooperativa lo recupera, como ponía el ejemplo antes de Iberdrola, pero bueno, para mucha gente un método sencillo, porque desembolsar el coste de una instalación fotovoltaica tiene un coste y mucha gente o no puede o no quiere o no le interesa, mientras que de la otra manera sería mucho más fácil, ¿no? Esto lo podríamos plantear aquí, si planteamos en Alicante, pues buscar ahí. Hay un plan que lanzó la Generalitat Valenciana a través de un director general que han cesado con la bronca que se ha montado en Compromís, que es una lástima, en mi opinión, porque Pedro Fresco era el director general, hizo un proyecto para que todos los institutos del País Valenciano tuvieran tejado como mínimo 100 kilovatios y compartirlo en comunidad energética con su entorno,
y favorecer la pobreza energética en un 10%, que fuera gente con pobreza. Era un proyecto, yo creo que bonito, teóricamente está aprobado. Me temo que con la destitución de Pedro Fresco eso se ha quedado en un cajón y no se va a hacer nunca. Entonces, si hay una plataforma aquí que se monta, una de las cosas que yo creo que se debería hacer es que se saque eso del cajón y se ponga en marcha. Y de momento hay 9 institutos en Alicante ciudad que estaban para empezar ya. El Jorge Juan, si no me equivoco, el Miguel Hernández, el Gran Vía, en fin, en la playa también, 2 en San Vicente. Entonces, bueno, son temas que no tendrían que quedarse en un cajón, y a lo mejor se podrían hacer otros que no están incluidos, ¿no? Eso sería uno de los temas. Ejemplos de plantas con capital social. Esto es otra de las posibilidades. Esto lo hace Som Energia, como comentaba Rosa, soy miembro del grupo local de Som Energia de Alicante, que es una cooperativa que se generó hace ya 11 años en Cataluña, en Gerona. Fueron unos holandeses, unos profes holandeses de la universidad, los que tiraron del carro, pero bueno, eso funciona bastante bien, ha tenido un crecimiento espectacular, pero sigue siendo pequeño. La última que se ha conectado en marcha, 3,4 megavatios, está al lado de Cartagena. Y podéis buscar estos son un poco las plantas que Som Energia está impulsando a nivel de todo el territorio del Estado, y es un ejemplo de participación colectiva, pero no en tejado sino en suelo, con plantas pequeñas, y que eso de momento es para la cooperativa, para distribución entre sus socios. La cooperativa no permite que se hagan préstamos a los bancos, es siempre participación del social, de los propios socios, y esto pues luego beneficia pues de cara al coste de la electricidad. O también se han dado ejemplos en los que participan se benefician de un coste menor. Es como si en lugar de ponerte un tejado solar, haces una planta y luego tienes derecho a una participación que te va a beneficiar al que participa. Es una especie de autoconsumo colectivo en unas plantas de suelo. Y esto es otra posibilidad que podríamos plantear aquí, ¿no? Bueno, hay un mapa interactivo, esto es muy reciente, que ha sacado la Comunidad Valenciana. Esto podéis verlo, podríamos entrar ahora, pero si no lo iba a hacer porque ya me estoy enterando mucho. ¿Qué planes tiene la Generalitat, el gobierno actual, para las comunidades energéticas? Pues tiene un proyecto que, en mi opinión, es muy flojo. Son que haya una comunidad energética en cada municipio para el 2030. Bueno, somos, si no me equivoco, 542 municipios en el País Valenciano. De momento hay 60, estamos ya en 2023 y hay 60 comunidades energéticas. Y 542, si pusiéramos a 100 kilovatios, que es lo máximo, serían 54,2 megavatios, que es como una planta, ahora mismo de las plantas que se están criticando y movilizando la gente, ¿sí? La limitación de los 100 kilovatios es por una cuestión de legislación. Sí, bueno, es la legislación que lo limita, efectivamente, porque se tiene que hacer en baja tensión. Y baja tensión, el límite máximo son 100 kilovatios. ¿Vale? Entonces, esto serían 54,2 megavatios en el 2030, fijaros lo que falta, y eso supondría un ahorro del 0,3% del consumo actual, el 0,3%, es ridículo, ¿no? Es decir, no podemos plantear que con proyectos de este tipo vamos a ser decisivos. Yo entiendo que tendríamos que plantearnos en Alicante hacer como mínimo en Alicante, y San Vicente, San Juan, en toda la comarca, pues qué menos que 1000 comunidades energéticas o autoconsumos colectivos en Alicante ciudad, ¿no? Eso entiendo yo que deben ser proyectos de ese tipo, no 500. Ojo, además esto hoy por hoy se está haciendo todo a través de fondos europeos, de subvenciones del IBACE, en fin, es otro tema discutible. De todas maneras, aún así, aquí tenemos en la provincia de Alicante, bueno, he hecho una captura de pantalla, lo más cercano lo tenemos justamente en Crevillente, con la cooperativa, luego está Almoradí, está IBI y luego está Altea. Creo que son las únicas comunidades energéticas ahora mismo en funcionamiento en la provincia de Alicante. No sé si hay alguna más. Está claro que aquí nosotros hay una en Monóvar que ya está aprobada, pero que bueno, eso va lentamente.
Y aquí en nuestra comarca, en toda la comarca, en la zona colindante, no hay nada. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por hacer si tenemos ganas de implicarnos y de pensamos que ese es el camino. Para terminar, con el río Monachil es un ejemplo de una comunidad energética en un pueblo pequeño de Granada, que bueno, pues que me gusta y por eso pues pensaba poner esta para terminar un poquito un grupillo de gente, cómo allí se han montado. Hoy por hoy es imposible, creo, yo conozco muy pocos casos, creo que a nivel estatal hay otro mapa europeo y creo que en toda España son unas 240 o 250 comunidades energéticas. Decir que, por ejemplo, Alemania tiene creo que 8000, para comparar, pero bueno, es un camino que está por hacer y todavía llevamos mucho retraso, ¿no? La del río Monachil se empezó a hacer, pero todavía no están terminados todos sus proyectos. Hace 2 años Som Energia los premió porque Som Energia hace un concurso para premiar proyectos ciudadanos que son interesantes con un fondo solidario que tenemos en Som Energia y esta fue una de las premiadas y de las que está trabajando en esto. Entonces es muy cortito. Yo en principio con esto había dado por terminado esta paliza que os estoy dando. Os animo luego a hacer preguntas por aclarar dudas y luego la idea es reunirnos en pequeños grupos y decir, vale, pues o no he entendido nada, o sí, a ver, qué propuestas, etcétera, para, si pensáis que esto se puede llevar a cabo, si pensáis, ya digo, desde una comunidad de vecinos hasta un barrio, medio barrio, un instituto, alrededor del instituto, alrededor de los colegios, ¿vale? Vamos a ver esto. Bueno, todo empieza con un proyecto presentado en una convocatoria de la cooperativa Som Energia y que eligen, presentan con la cooperación del Ayuntamiento de Monachil y al que nos dan un pequeño premio económico y entonces pues lo empezamos a lanzar para buscar el interés, ¿no? Y buscar un grupo motor de personas a las que les atraiga la idea, ¿no? De esta idea de un poco de soberanía energética, ¿no? Dentro de los límites posibles de lo que se permite. Y entonces, pues, a través del grupo local de consumo o de este tipo de realidades existentes en el territorio, pues se crea este germen y se funda la asociación, se le da formato entidad de asociación y así nace la comunidad energética. Es de participación ciudadana. Se apoya en el trabajo de la Oficina Municipal de la Energía, entonces también tiene la colaboración del Ayuntamiento. El Ayuntamiento, de hecho, nos cede la cubierta en la que tenemos la instalación más grande colectiva, es en una cubierta municipal, cedida por el Ayuntamiento, entonces hay un convenio de colaboración. Ha servido de ejemplo para muchos municipios, han llamado muchos alcaldes, alcaldesas, secretarios de ayuntamiento interesados por la labor que se hacía. Eso siempre es un regocijo y luego ha servido también de ejemplo para otras comunidades energéticas. Estamos ahora a través de Diputación en el programa de comunidades energéticas locales llevando la creación y desarrollo de comunidades energéticas en varios pueblos. Ahora, precisamente en una semana, ayer estuvimos en Zújar, Goraje, Freila, Guadalajara del Campo. En una semana se va a constituir probablemente en Zújar otra comunidad energética y hay otros pueblos que se están animando a ese desarrollo de comunidad energética. Bueno, a futuros proyectos que se animen, se está tejiendo una red de comunidad energética desde la economía social muy importante, porque eso es lo que recoge la figura de la comunidad energética, la participación mayoritaria voluntaria, la vinculación de todos los agentes del territorio y se crea una red muy importante, muy bonita, que anima a seguir desarrollando la comunidad energética. Bueno, he puesto esto solo así de cortito, no sé, por no ser muy pesado. Hay muchas, tengo por ahí un montón, pero vamos, creo que más o menos para recoger la idea, ¿no? Podríamos entrar en alguna otra cosa, como es lo del mapa, por aquí creo que me lo había puesto. El mapa, esta es la plaza, pero bueno, esto lo ha creado, esto se ha hecho a nivel de Comunidad Valenciana
y es para que se viera el mapa donde hay comunidades energéticas en el País Valenciano y también en Alicante. Entonces, si miramos aquí en Alicante, como, bueno, no viene separado por, como os decía, Sueca, Alcira, todo eso es Valencia, Cárceles, Valencia, y aquí hay bastante desierto, ¿no? Aquí, como veis, está Onteniente, pero que es Valencia, Ibi, pero Altea, nada en Villajoyosa, nada... La de Gijona que se está instalando no tiene nada que ver, esa es particular. ¿En Gijona hay una comunidad energética? No, ahí la planta. No, la planta, claro, la planta es... Aquí hoy estamos hablando únicamente de comunidad energética. Grandes plantas, está la Turronera 1 y 2, la grande, estas son 50 megavatios, más o menos. Mira, justamente, quería ponerlo como ejemplo, ha hecho bien. Todas, poner una comunidad energética en todos los pueblos del País Valenciano equivaldría más o menos a la planta que hay en Gijona. Pero eso en el 2030. O sea, un 0,3 del consumo actual, es decir, es muy poco. Cuando plantas como las de Gijona habrá cientos dentro de unos años, porque en mi opinión son necesarias. Otra cosa es que esas plantas se hagan de la manera más respetuosa y el debate ese es otro debate, pero no era el debate que quería plantear hoy. Si queremos justamente evitar que se hagan muchas plantas descontroladas y tal, pues tenemos que impulsar la alternativa, y la alternativa pues debería ser esto, el autoconsumo colectivo dentro de lo posible, o las plantas comunitarias pequeñas que seamos capaces de desarrollar entre todos. Eso es un poco el mensaje que quería dar, ¿no? Y nada, preguntas que tengáis sobre un poco lo que he ido planteando. ¿Sí? Bueno, ¿tú sabes si en el Colegio de Médicos hay una comunidad energética? Hay un autoconsumo colectivo. Entonces, se ha hecho un autoconsumo colectivo. Roger no ha venido, justamente le dije a Roger, infórmate, porque él vive cerca, y le dije, oye, ¿por qué no solicitas? Bueno, eso es una empresa que no sé, una empresa privada, ha hecho una instalación. Por eso digo que no es lo mismo el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo es que cualquiera que tiene un tejado hace una instalación e intenta repartirla entre sus socios. Entonces, el Colegio de Médicos de Alicante es un ejemplo, creo que es la primera que se ha hecho de autoconsumo colectivo. Perdona, es que lo están anunciando. Lo están anunciando porque no tienen clientes. Claro. Ya. Entonces la han hecho con el presupuesto de tal, han puesto 100 kilovatios en el tejado en la avenida Edenia, y ahora cualquiera que viva a 2 kilómetros puede intentar. Entonces, no conozco las condiciones, pero lo llevo a través de una empresa privada y lo que te van a dar es medio kilovatio. Pero ¿cuál es la diferencia entre autoconsumo colectivo, lo que está haciendo el Colegio de Médicos, con una comunidad energética? El autoconsumo colectivo es simplemente que cualquier asociación, cualquier colectivo, comunidad de vecinos, ponga en su tejado una instalación y la reparta entre sus vecinos. Una comunidad energética podría ser, por ejemplo, crear una asociación o una cooperativa en Alicante que se preocupará de crear cientos de autoconsumos colectivos. Es decir, de multiplicar ese autoconsumo colectivo individual por cientos de autoconsumos colectivos donde intentemos que participe de una manera democrática el máximo de gente y tal. No se reduciría. Si vamos a hacer solo un autoconsumo colectivo, no tiene sentido generar una comunidad energética. No tiene. Y desgraciadamente lo que se está haciendo ahora es casi todo con autoconsumos colectivos, por eso hay bastante confusión y en realidad, en mi opinión, no tiene sentido que, por ejemplo, donde vivo, pues vamos a hacer un autoconsumo colectivo, pues va a ser a nombre de la comunidad y se va a repartir proporcionalmente en función de la gente que quiera participar. No tiene sentido generar una comunidad energética, que es crear o una cooperativa o un organismo, una empresa o una asociación que tiene pues toda una serie de tareas burocráticas para gestionar y complicar, que no tendría sentido si es para algo tan reducido. Entonces, la comunidad energética, en mi opinión, tendría que abarcar mucho más de un autoconsumo colectivo. Por ejemplo, pues rehabilitar viviendas en la zona donde está actuando, plantearse ese tipo de cosas,
plantear recarga para coches, vehículos eléctricos, combatir la pobreza energética en esa zona, en fin, marcarse una serie de objetivos y en base a esos objetivos, pues, crear un organismo adecuado, que ya digo, puede ser una cooperativa, una asociación, y hay varias posibilidades. ¿Seguiría limitado a los 2 kilómetros y 100 kilovatios o podría hacer una red como la de Crevillente de Claro, las... lo que plantea, en Crevillente empezaron con 500 metros porque esto se ha cambiado recientemente, entonces ahora se han ampliado a 2 kilómetros. Entonces las primeras redes, como esas que os enseño ahí, era 500 metros, ahora ya se puede ampliar a 2 kilómetros. Desde mi punto de vista, 2 kilómetros está bien, pero mientras no se aumente la potencia, con 100 kilovatios es miseria lo que vas a repartir. Entonces, repartir 100 kilovatios que producen, vamos a ver, 100 kilovatios van a producir aproximadamente la energía que consume media, digo, del ciudadano, de las viviendas medias en España están en torno a 3.500 kilovatios hora al año. Aquí en Alicante cada kilovatio produce, vamos a considerar 1.500 kilovatios, entonces más o menos cada vecino para en vivienda que tenga un consumo medio necesitaría unos 2,5 kilovatios para producir la misma energía que consume. Pero ojo, en fotovoltaica tú la produces en horas de sol y tú en una casa la consumes a lo largo de las 24 horas, por lo tanto tú con fotovoltaica yo nunca aconsejo instalarse toda la potencia para todo, sino la que tú vas a consumir en las horas de sol. Es decir, 1,5 kilovatios, 2 kilovatios podría ser una instalación razonable para ahorrarte un 40% del consumo. Autoconsumo siempre es para ahorrar, nunca es para ganar dinero, es para ahorrar. Es una instalación que te va a durar 30 años, de media, 1 kilovatio instalado puede producir ahora mismo, claro, depende de los precios, de cómo consuma, unos 250 euros al año. Es decir, que si alguien se instala 1 kilovatio de autoconsumo, en un autoconsumo colectivo, pues va a ahorrar eso, en torno a 250 euros al año. Si pueden ser más, pues puede ahorrar más, ¿no? Pero eso estamos hablando durante 30 años, si la instalación funciona y está mantenida correctamente. En 4 años, lo que te ha costado esa instalación en una instalación colectiva, la ventaja de hacerlo colectivo, que no lo he dicho, es que cuanto más grande es la instalación, más barata sale. Entonces, si por ejemplo alguien se instala para él mismo 3 kilovatios, le van a... Ahora las instalaciones, las empresas más económicas están en torno a 6.000 euros, ¿no? 5.500, 6.000 euros para 3 kilovatios. Si lo haces de una manera colectiva, lo vas a hacer por 1.000 euros el kilovatio, 3.000 euros. Es decir, te ahorras un 50%, un 40% aproximadamente, ¿no? Pero necesitas, para compartir, necesitas la red que es de Iberdrola o de quien sea, o cómo funciona eso. Yo no visualizo ahí cómo reparto con mi comunidad. Todo esto se hace de una manera digital. Ya en España todo el mundo tiene contador digital. Nos lo cambiaron en 2018, era ya obligatorio que lo tuviéramos. Entonces, todo el mundo tiene un contador digital que es un elemento inteligente que ve cómo consumes tú la energía, en qué momento, tal, y lo que se hace en una instalación colectiva, en una vivienda, tú inyectas, por ejemplo, Joan que lo tiene en su casa, ¿no? Aquí algunos tendréis instalación de autoconsumo, pues tú lo tienes conectado antes del contador y lo que tú estás consumiendo de lo que produce no pasa por el contador. En una colectiva es distinto. Tú tienes tu contador, eso lo lleva la comercializadora, de acuerdo con la distribuidora aquí en la provincia de Alicante es solo Iberdrola, o sea que tenemos que pasar por ello. Iberdrola es la distribuidora y ellos controlan todos los consumos, a través de empresas subcontratadas, etcétera, todos los consumos que tenemos. Entonces, si tú participas de un autoconsumo colectivo, tienes que comunicar con el CUP, que es el DNI de nuestro contador, y ellos lo tienen registrado, se ha legalizado, se ha dado de alta, se ha regularizado, y si tú participas de un 1% de una instalación colectiva, pues a ti te descuentan el 1% de en cada hora, se hace hora a hora. Es decir, ellos con el contador de la producción, no lo he dicho, la instalación de autoconsumo colectivo tiene que tener un contador propio, ese contador registra lo que produce esa planta.
y se reparte hora por hora con los que participan de ese autoconsumo. Si tú no estás consumiendo en esa hora, lo inyecta, o sea, no te lo descuenta, te lo paga como inyectado a red al precio que hay establecido. Ahora mismo se establece a unos 9 céntimos, tú pagas a 30 el que tú consumes en horas punta o a 25 y a ti te lo pagan a 9. ¿A cuánto te lo pagan ahora, John? Sí, alrededor de eso. 9, depende, va variando según el coste de la electricidad. Entonces, sí, puede ser 0,6 es el precio que se estableció, ahora se estaba pagando un poquito más porque la electricidad ha subido mucho. En mi opinión, dentro de unos años no se va a pagar por la electricidad inyectada a red. Nosotros, bueno, yo estaba liderando un autoconsumo en una comunidad de vecinos y el problema que nos encontramos es que al final quien ganaba era Iberdrola, porque resulta que tú tienes que cambiar tus hábitos de consumo. Porque tener placas solares y no cambiar tus hábitos de consumo no tiene sentido ninguno. Si tú vas a consumir por la noche, que tú estás trabajando todo el día y llegas a casa y pones la lavadora por la noche, no, tienes que cambiar todo el hábito. Tienes también que cambiar, pues, de consumir cuanto más mejor en las horas que hay sol. Correcto. Si no estás consumiendo en esas horas, la inversión que tú haces para que eso vaya adelante, quien se lleva realmente el beneficio es Iberdrola, no eres tú. Bueno, al final te hacen un estudio sí. y con el estudio que te hacen sabes si esa comunidad de vecinos se va a satisfacer de esa elaboración de energía que se hace cuando hay sol. Sí. Porque como lo tienen ellos sí que tienen registro de las horas que tú... Sí, eso te lo hace cualquier empresa. Todas las empresas que te hacen el estudio tienen acceso a tu contador, al tuyo o al de la comunidad, y si lo quieren hacer bien, muchas veces no lo hacen porque es mucho trabajo. Es decir, que una empresa tenga que hacer el estudio de tal, no lo hacen a ojo, ¿no? O hacen una cosa por arriba, porque si no, tendrían que tener gente trabajando solo para hacer estudios que luego no sabes si te van a instalar, entonces es comprensible. Pero... no lo hicimos porque no era rentable para nosotros. Era rentable para el Bueno, vamos a ver, ahí habría que discutirlo. Primero, la comunidad, o sea, es la comercializadora la que se lleva, no la distribuidora. La distribuidora es quien controla, pero el beneficio, si tú no estás con Iberdrola y estás, por ejemplo, con Somenergia, es Somenergia quien gestiona los kilovatios que tú estás inyectando, los kilovatios, la energía que estás inyectando. Y, por ejemplo, Somenergia, quien tiene autoconsumo, y ya lo están haciendo la mayoría de las empresas, pues te lo paga un poco más caro. También es verdad que el coste es más, depende del precio que tú tengas con la comercializadora, hay precios de distinto tipo, ¿no? Pero ahora se está poniendo en marcha, y os lo van a vender seguramente, lo habréis oído algunos de vosotros, la batería virtual. Entonces, la batería virtual es que tú todo lo que no hayas consumido lo tienes almacenado. Virtual es teórico, ¿no? Es una contabilidad que no existe en realidad, sino que te mantiene, te almacena. Entonces, bueno, pues se paga, ahora mismo Iberdrola se va a lanzar a esa campaña para conseguir que muchas, Iberdrola y las grandes, porque pueden asumir ese coste, lo que estaba diciendo antes, y entonces te incentivan a que tú te pongas autoconsumo, y aunque tú no lo consumas porque no estás trabajando, pues te lo guardan en esa batería virtual que tú lo puedes consumir en las horas de consumo. Pero bueno, te lo pagan, te van a cobrar más caro por hacerte ese servicio, y te van a pagar menos también por el que tú estás inyectando. Pero eso va a durar poco, intento explicar por qué. En mi opinión, puedo estar equivocado. Daros cuenta de lo que he enseñado antes, la campana esa del consumo, de la producción de energía. Si en 2030 hemos multiplicado por 2, que es lo que como mínimo va a ocurrir, la generación de fotovoltaica en España, habrá días que ya estemos produciendo más que consumimos, y se aumenta el autoconsumo. Entonces, si estamos produciendo más de lo que consumimos, a nadie le interesará pagarte que tú inyectes a red, porque no se sabrá qué hacer, porque si no lo tienen que almacenar, pero no en virtual, en baterías reales que cuestan mucho dinero. Entonces, yo creo que una de las soluciones también para la comunidad es almacenar.
Es decir, una posibilidad es que ahora está también, eso se estudiaría, ¿no? Por cada una. Si tú almacenas... No, claro, si tú almacenas, ahora mismo se está pagando en autoconsumos colectivos con tal. Es complejo, no es fácil, pero todo esto se va a ir desarrollando. Puede ser la vía, en mi opinión, más lógica cuando el consumo de algunas viviendas no sea fuerte porque la gente está trabajando. Habrá de todo, por eso en autoconsumo colectivo hay que ver. Personas, se puede repartir la energía hora por hora, pero es bastante complicado de llevar a cabo, pero se hace. De manera que si una persona trabaja o está por turnos y tiene X días, pues aproveche la energía que produce la planta colectiva más en los días que está en casa, otro que trabaja por la tarde, etcétera. No sé si me habéis entendido. Que se puede gestionar de manera que beneficie a cada uno. De todas maneras, siempre hay un consumo mínimo en casa, siempre. Si tienes un termoeléctrico, si tienes un equipo, lo que sea, ¿no? La nevera que está a las 24 horas, ¿sí? Una pregunta, en autoconsumos colectivos, ¿todos los participantes tienen que estar en la misma comercializadora? No tiene por qué. Simplemente se comunica el QPS famoso, hay que rellenar unos papeles que hay que comunicarlo a la distribuidora y a tu propia comercializadora y eso ya se registra automáticamente. ¿Sí? En estos sitios de autoconsumo colectivo, si se llena el tejado de placas, ¿sí? Ya no tengo más superficie para poner placas. Sí. Y se distribuye por los propietarios. No todos los propietarios a lo mejor tienen acceso Correcto. a esta... Sin embargo, si son propietarios de esas terrazas. Correcto, sí. ¿Eso está legislado de alguna manera? Sí, está legislado porque se hizo el cambio, pero yo tengo ahí una duda justamente con la instalación que estamos planteando donde yo vivo, que no es mi propiedad, es la de mi pareja, pero justamente porque no me terminan de aclarar ni en el IDA, el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, ni Som Energía, que también lo he planteado, no me termina porque me plantean cosas, ni tampoco la Fundación Renovables, que también soy socio, y es un tema complejo porque esto se cambió hace poco y como es un tema novedoso, se cambió la ley de propiedad horizontal. Y dentro de la ley de propiedad horizontal, un elemento que se dice es que, claro, si es una comunidad y tú participas de una instalación comunitaria, todos los que forman parte de la comunidad tienen que tener el derecho, aunque no lo hayan ejercido de entrada. Por lo tanto, si después de que está instalando alguien de los que no ha participado solicita, habría que hacer un nuevo reparto. Entonces, ese es uno de los temas que si no, habría que hacer una comunidad privativa. Lo comunitario, porque yo aconsejo hacer una instalación comunitaria donde los servicios generales del edificio, es decir, formen parte de la instalación comunitaria y los individuales de los que quieran participar también. Deberíamos empezar por ese tipo de cosas. Una comunidad energética, por ejemplo, una de las tareas podría ser dar formación, hacer formación a los sitios, ¿no? A la gente interesada, que eso se va a multiplicar, se debe multiplicar en los próximos años, ¿no? Pero esa es una pregunta que yo no tengo la respuesta 100%. Yo sí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tú sí? Sí. ¿Tú eres? Yo me llamo Claro. Bueno, que digo que lideré eso y entonces se nos planteaba ese problema, y es que el tejado es de todos. Sí, correcto. Vale. Entonces la ley te dice que como es por interés comunitario, se tiene que ceder todo el tejado para esa acometida. Sí. Si después esa persona se quiere adherir, se adhiere y ya está, y se incluye en el... Sí, pero que la ley la contempla con que el tejado es comunitario. Sí, eso está. Y no es privativo para cada uno de los vecinos. Si es No, eso estamos de acuerdo. No, lo que estaba diciendo es qué pasa, porque es complejo. Imaginaros que nosotros estamos aquí, somos de una comunidad de vecinos. ¿Qué es lo que estamos haciendo yo vivo? Ya hemos hecho 3 asambleas, lo digo por lo complejo que son las cosas. Se han mandado 5 cartas. Bueno, todo el mundo, oye, ¿queréis participar? Porque claro, tienes un espacio y el que va a participar va a pagar. Y el que no, claro, entonces...
La gente tiene muchas posibilidades, no contesta, no tal. Dentro de un año, de 6 meses, se pone en marcha y a los 4 meses, ojo, que yo no me enteré, que quiero participar, ¿no? Y entonces, bueno, hay que hacer un nuevo reparto. La gente que pagó, el que entra nuevo, tendrá que ver cómo hacemos el nuevo reparto. Por ejemplo, como norma general, yo en lo que he propuesto y lo que he visto, se hace el 1%, o sea, se divide en 100 partes y cada uno va acoplando, si se hace igualitariamente, pues habría que ver, ¿no? Pues el 30% para la comunidad, ¿no? Para la instalación comunitaria, el 70% para los vecinos que quieran participar. Si tenemos 100 kilovatios y hay 70 vecinos, pues 1 kilovatio cada uno. Sería lo lógico. Si hay 140 vecinos, medio kilovatio cada uno, un panel. ¿Qué va a suponer ese panel? Un 15, un 20% de ahorro al año. Bueno, pues bienvenido sea. Te ha costado 500 euros nada más, ¿no? Y en 2 años y medio está amortizado y ya tienes de por vida para 30 años un ahorro del 20%, ¿no? Más o menos sería. Pero el problema, lo complejo es que efectivamente, si lo has hecho de manera comunitaria, cualquier vecino que no ha participado tendría derecho a solicitar después participar. Estoy en esa duda que no me terminan, porque parece ser que si se ha acordado por las 3/5 partes y que no es necesario, eso me han dicho desde Som Energia. Pero es que es la ley catalana, es que Cataluña tiene una propia ley y luego me ha dicho, no, esto es la ley catalana. Yo me he estado mirando las leyes, pero imaginaros lo complejo que es mirar todo esto, ¿no? Sí, Pepa.